La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Hoy para este devocional tenemos Salmo 23:6. El salmista profetizaba acerca del Mesías, de lo que Dios tenía como para él y por ende por medio de él los que creen en él. Dice Salmo 23, verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bueno, el tema misericordia del hebreo Chesed se expresa el amor perfecto, el gran amor como del griego ágape, el amor puro, el amor divino, y aquí expresado en misericordia. Ese es el amor Chesed, expresado en misericordia. Todo el tiempo socorro en el momento más difícil. Usted me dirá entonces cómo el Mesías necesitaba ser socorrido con misericordia en su miseria. Bueno, justamente dice 2 Corintios capítulo 5, 21, que Él se hizo pecado no teniendo pecado por nosotros. Isaías capítulo 53 del 3 al 7 dice que Jehová Dios cargó sobre él, sobre el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, el pecado y la inmundicia sobre él. Por eso entonces hay esa promesa de que Dios le hace seguir todos los días de su vida misericordia. Pero ¿quiénes? Bueno, Él dice en Hebreos que lloraba y clamaba, gemía a causa de nosotros, en la angustia, en el dolor, y sobre Él los pecados de la humanidad, para que a través de Él hallásemos nosotros en ese gran amor, Chesed, misericordia de Dios, todos aquellos que creen en Él toda su vida. Por eso dice en 1 Juan, capítulo 4, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El primer paso entonces, misericordia, que se asemeja a la gracia, el favor de Dios. San Juan, Evangelio, capítulo 1, 16, ya leyendo del 15, Juan dio testimonio de él, del Mesías, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Miqueas, capítulo 5, 2, 1 y 2 dicen que es de la eternidad. Y sigue el versículo 16, San Juan, capítulo 1, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. Y en segundo lugar, el bien. Dice allí en el Salmo 23:6, ciertamente el bien nunca se apartará de él. Por lo tanto, todo aquel que está en Cristo, toda la vida
tendrá esa bendición de bien. En Cristo nosotros tenemos esas bendiciones y riquezas de tal manera que dice Romanos capítulo 8, por ahí del versículo 16 y 17, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Reinaremos con Él si sufrimos aquí con Él. Primeramente, es aquí en el valle donde Jesús vino a rescatar la humanidad. Él nos salva para que nosotros seamos siervos de Él y testifiquemos de su misericordia y de su bien, para que después, cuando Él levante a su pueblo, podamos reinar junto a Él, no aquí, como dicen algunos, enseñando un par de mujeres, y las mujeres, como en tiempo de Eva, allí en Génesis 3, inmediatamente se encarnan de esa mentira que ellas son reinas. No, la Biblia no dice que aquí en el mundo alguien es rey o reina. Aquí somos siervos o siervas de Dios y por lo más grande hijos e hijas de Dios, pero sirviendo, como dice San Lucas capítulo 17, 10, después que hayas hecho todo lo que Él os mandó, decid, siervos inútiles somos. Pero si una vez cumplido nuestro deber, allí reinaremos con Él en toda la eternidad. El Salmo 25, 7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. El bien es la expresión de la bondad de Dios, después de haber hecho misericordia con el que creyó en Él. Y por último, en tercer lugar, por amor de tu nombre. Allí dice en el Salmo 25, 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. No porque somos reyes o reinas, o ya, como algunos dicen, predestinados antes de la fundación del mundo, quiénes van a ser salvos y quiénes no. No, estamos predestinados en Cristo, el que fue predestinado, dice Primera Pedro capítulo 1, del 17 al 20, es Cristo Jesús. Y Efesios capítulo 1, del 3 al 11, nos habla de la predestinación en Cristo, pero no prefijado. Estamos predestinados en Él, y eso no un par de gente, sino toda la humanidad puede obtener esa predestinación, pero en el predestinado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por lo tanto somos salvos por amor de su nombre. Y allí donde 1 Juan, capítulo 4, en el versículo 8, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y de ahí se cumple la palabra para aquellos que realmente han recibido el amor de Cristo. Como dice Romanos capítulo 5, el versículo 5, que el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo en los corazones de aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de ahí entonces
San Marcos capítulo 12, del versículo 30 y 31, cuando dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. De ahí la fuente que corre el agua viva, como dice San Juan 4:10, hacia la humanidad, el prójimo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Esto es el que nace de nuevo, el que recibe por medio del Chesed, del amor perfecto, socorrido en misericordia y hecho en bondad un hijo de Dios por su gracia, y mediante la fe alcanza esa gracia de ser no solo salvo, sino lleno del Espíritu Santo de Dios. Dios busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Busque a Dios, busque al Salvador, que es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Dios los bendiga.